Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos y muchas gracias a la Fundación Unicaja por la organización de esta actividad. Enhorabuena, por supuesto, también a la Fundación por su 10º aniversario. Yo me llamo Elena Medel y me voy a encargar de moderar este diálogo sobre literatura, sobre poesía, entre María Sánchez y Jorge Villalobos. Un diálogo que les va a proponer dos tramos distintos de palabras. Primero, una conversación con algunas preguntas y espero con muchas respuestas. Y luego, otra conversación también, pero diferente, con una lectura de poemas. Les cuento algo más sobre quienes nos acompañan hoy. Jorge Villalobos nació en Marbella en 1995. Graduado en Derecho y estudió English Law en Málaga y también máster de Asesoría Jurídica de Empresa por la Universidad de Málaga. Cursa un doctorado en Derecho sobre la inteligencia artificial como autor e inventor en los derechos de autor y la propiedad industrial y es profesor universitario. Ha trabajado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como asesor en inteligencia artificial y regulación, además de en el Observatorio de Propiedad Intelectual y Competencia de la Universidad Luis en Roma. Ha publicado, en lo que nos ocupa, los libros de poemas Mi voz, que te reclama, de 2015, ganador 2 años antes del Premio Cero de Poesía, La ceniza de tu nombre, en Valparaíso en 2017, que logró el Premio Andalucía de la Crítica a la Ópera Prima, El desgarro, en Hiperión, en 2018, que obtuvo el Premio Hiperión, No es nada personal, de 2020, publicado en España por la Diputación de Málaga y en México por Alcorce. Para morir los dos, Basta con que uno muera, de nuevo, de 2020, de nuevo, publicado por Valparaíso, con traducción al inglés, y Nada desaparece para siempre, en Pretextos, en 2023, con el que se convirtió en el ganador más joven del Premio Unicaja de Poesía. Suma 2 galardones más, el Premio de la Universidad de Málaga en 2015 y el Premio Ucopoética en 2017. Su poesía es estudiada en universidades a nivel internacional, así como en el temario de secundaria en Andalucía. Su obra ha aparecido en antologías y revistas y se le considera uno de los principales referentes de la generación Reset por su poética del dolor. Por su parte, María Sánchez nació en Córdoba en 1989 con origen familiar en la Sierra Norte de Sevilla y vive en una aldea de Galicia. Es veterinaria, trabaja con razas autóctonas en peligro de extinción. Ha publicado los poemarios Cuaderno de Campo en la Bella Varsovia en 2017 con traducción al eslovaco y Fuego la sed en la Bella Varsovia en 2024 con traducción al francés, que ha ganado el Premio Zenda al Mejor Libro de Poesía del Año y actualmente es finalista, pendiente de fallo, del Premio Andalucía de la Crítica. También es autora del ensayo Tierra de Mujeres, en Seis Barral, en 2019, con traducciones al alemán, al eslovaco, al francés y al inglés, y de Almáciga, en Geoplaneta, en 2020. Es un vivero de palabras del medio rural de las lenguas de nuestro territorio. Sus poemas se han traducido al alemán, al eslovaco, al francés, al inglés, al italiano, al polaco, al portugués y al rumano. Ha disfrutado de las residencias literarias de Villa Boadberta en 2021 y Escrítanos Remoto en 2023. Colabora con el suplemento Comer de La Vanguardia y coordina 2 proyectos virtuales Almáciga, que ensancha el libro homónimo, y Las entrañas del texto, sobre el proceso de creación. Ha obtenido, entre otros, los premios Orgullo Rural, Nacional de Juventud y FADEMUR, todos en 2019, el Fundación Princesa de Girona de Artes y Letras en 2021, la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental en 2023, el Premio Internacional a Fundación de Periodismo Julio Camba en 2024 y el Premio Internacional de Poesía Mahmoud Darwish del prestigiosísimo Festival de Medellín en Colombia. María también forma parte de 2 proyectos de investigación de la Universidad de Córdoba, Mural, con distintivo de buenas prácticas en igualdad de género de la UCO en 2024 y Naturpaz. Después de este repaso por sus biografías y por su trabajo dentro y fuera de la poesía, seguro que con un fuerte diálogo entre lo que escriben y lo que viven, voy a empezar dando la bienvenida de nuevo y planteando una pregunta que quizás es muy básica, pero que yo creo que nos puede ayudar a situarnos con respecto a vuestras trayectorias. ¿Cómo descubristeis la literatura en general, la poesía en concreto, ¿no? ¿Qué primeras lecturas os guiaron? ¿A quienes consideráis vuestros referentes literarios? ¿Cuál es
¿cuáles fueron también vuestros primeros poemas como autor, como autora y cómo llegasteis a ellos? Pues, bueno, lo primero querría dar, como no puede ser otro, muchísimas gracias, Elena Mel, por la presentación y sobre todo a Fundación Unicaja, Francisco, Paco, por contar conmigo, sobre todo por incluirme con esta tan maravillosa y magnífica compañía como es una grandísima poeta, ¿no?, como es María Sánchez y Elena Medel, gran autora y lectora de referencia de tantos poetas jóvenes como ella. Creo que ella sabe más que de sobra, ¿no? Entonces me puedo sentir más que complacido ya solo por esto. Y bueno, el hecho de cómo nació un poco todo, es verdad que casi como un principio básico de, creo, de muchísimos poetas, desde las propias contradicciones vitales de muchos aspectos, ¿no? En concreto porque realmente hasta los 13 años yo me he dedicado siempre, o me dedicaba, ¿no?, de niño y adolescente a la natación. Y todas mis lecturas, todas mis referencias eran científicas. Tenía a mi padre como gran referente, que es un médico de primera, y claro, todo lo que yo tenía, o sea, mi lectura favorita, mi libro de referencia eran los 50 principios básicos de la física y la química. Y eso es lo que yo leía en primaria en vez de Kika o cualquier otro libro, porque era algo que me encantaba. Y sobre todo porque después de cuando murió mi madre, siendo yo bastante joven, en 2004, tenía yo 9 años, pues me enfoqué solo al deporte y a mi ámbito científico, me encantaba. Sin embargo, con 13 años, cuando me preparaba para los europeos y ya en la selección de cara a las Olimpiadas, sufrí una enfermedad que es el síndrome Guillain-Barré. En menos de una semana pasé de estar con una forma física hercúlea de todo nadador de élite a verme paralítico en la cama, sin poder ni hablar ni pestañear, con respiración asistida. Cuando he sido nadador de fondo, que me fallaron los pulmones, era algo impactante. Y en esa situación, en ese punto de crisis, en el sentido de oportunidad, aunque ahí obviamente era de otro aspecto, en el que no sabían si estaba consciente o no, vegetativo o no, si iba a morir o no, y que avisaran a mi familia por si tenían ya que ir despidiéndose y si me moría. Y esos momentos en los que no podía yo ni decirle a mi padre que le quería, que no podía expresarme, que no podía decir nada, no podía ni pestañear siquiera, tenían que ponerme la gota, los colutorios, cerrar los ojos para dormir, despertar. Y viendo cómo llegaba a mi familia y a mi padre sin saber si moriría su hijo, creo que la sensación de una cosa que buscamos muchas veces con el poema, lo inefable, pero en la cara oculta de lo inefable, ¿no?, de lo triste, de la impotencia de cuando no podemos expresar lo que queremos. Con suerte, como se puede ver, no hubo un final feliz. No solamente no fallecí, sino que me recuperé con muchísima rehabilitación, muchísimo esfuerzo. Y en ese periodo, claro, a mí ya la ciencia y la astronomía me importaban poco. Había descubierto algo que era la parte más emocional de mí, una parte que nunca había pensado que tendría. Y mi padre, que es un gran lector, empezó a leerme poesía sin yo pedirlo, porque no podía ni hablar. Por algún motivo, un instinto, él empezó a leerme poesía. Y ahí fue. Mi primer contacto como lector fue de oyente. Qué bonito. Y luego, que ya me apasioné como lector enfermizo, voluntariamente me obligaron en el colegio a escribir un poema, cosa que yo jamás lo habría pensado. Y con más suerte o desgracia, no lo sé si con acierto, ahí me he quedado y he seguido escribiendo. Y sobre todo, y ya haciendo un poquito homenaje, ¿no?, como niño Unicaja, con las actividades escolares, claro, decía, tenemos un chico que es un lector empedernido, enfermizo, le encanta leer poesía, tenía los montones de libros en los pupitres. Claro, ningún profesor me iba a decir que quitara libros de poesía y filosofía encima de la mesa, estaban encantados, ¿no?, siendo tan joven. Y contaban conmigo para los eventos que había y que hacían desde los colegios. Yo creo que hasta lo buscaban un poco de a dónde podemos llevar a alguien así, ¿no? Y empecé por primera vez a leer poemas también de memoria, que me parecía muy bonito, en los eventos de Unicaja que hacía para las lecturas de escolares. Conocí a Cristian Alcaraz, a Rafael Guillén, descubrí que los poetas están vivos, que no era una especie en peligro de extinción, y ahí es cuando ya descubrí la poesía no solo como un texto, no solo como algo metódico, sino como un modo de vida, como un acto, como una vivencia. La manera de entender que la vida, la poesía es como un full HD a la vida.
y aquí seguimos creyendo en eso. No sé. Bueno, pues qué emocionante escucharte, Jorge, la verdad. Quería antes que nada dar las gracias a Unicaja y felicitar por los 10 años, que vengan muchos más. Y quiero comenzar con el punto en común contigo, que son esas lecturas científicas. Yo siempre cuento que Cuaderno de Campo, cuando me preguntan por inspiraciones, por referencias, es que eran mis libros de veterinaria, los manuales científicos que leía, tratados de anatomía, de árboles, ¿no?, de naturalistas, de ecólogos, eran lecturas puramente científicas. De hecho, hay un libro que es La mano que cuida, que replica el lenguaje de un libro de los años 40 que estaba en la Facultad de Veterinaria, en la Cátedra de Ganadería Ecológica, del cuidado de los árboles y de las encinas, ¿no? Y ese autor se dirigía al lector hablándole de usted, dándole pasos, ¿no? Entonces me ha gustado mucho porque yo no sabía que tú también tenías esa base en la ciencia, ¿no? A mí me encanta mezclar la ciencia y la poesía, porque la poesía para mí también es una ciencia, ¿no? Al final, cuando estás escribiendo un poema, estás tanteando, ¿no? Como cuando haces un experimento, un trabajo de campo, anotas, estás en el laboratorio, estás ajustando una ecuación, ¿no? Consiste en encontrar esa luz, ¿no? Y siempre cuando me preguntan, ¿no?, por cuándo este contacto con la poesía, yo no me recuerdo a mí misma cuando empecé a escribir, pero sí me recuerdo a mí leyendo y tener muchísimas ganas de leer y leerme todo lo que había en casa de mis padres. Y había un librito que a mí, que lo sigo teniendo en mi habitación, que es de Anaya, de poetas andaluces, ilustrado, ¿no?, con unas ilustraciones preciosas, ¿no? Y recuerdo los poemas de García Lorca, de ese libro, ¿no?, que fue como ese encuentro, ¿no?, de no sé esto qué es, pero me encanta, ¿no? Y otro libro que, fijaros, no es de poesía, pero que también me gustaba mucho de pequeña, que era El río, era con láminas que si la ibas pasando, mi madre hace así porque sabe qué libro es, ibas viendo los diferentes, pues las aves, los animales, los insectos que había en un río. Y me encantaba, ¿no?, esas capas, ¿no?, que luego al final, inconscientemente, creo que son las capas que se van desvelando o a las que queremos envolver o descubrir el poema, ¿no? Luego sí es verdad que tuve la suerte de tener profesores de literatura en el colegio que estudié, que vieron que a mí me encantaba leer y me recomendaban muchísimas lecturas, me animaron a la Biblioteca Pública de Córdoba, que ahora está aquí, y ya no tengo la suerte de disfrutarla, la provincial iba todos los viernes y me sacaba libros como loca, también la Filmoteca, ¿no? Para mí son como, siempre digo, que son esas puertas, que son de espacios públicos de la ciudad, los que sin guía, ¿no?, porque claro, yo tengo una formación científica, me abrieron esa puerta, ¿no? Y por supuesto, tu trabajo aquí en la ciudad, Elena, con la Bella Varsovia, con esos eventos, esos fanzines, esos libros que yo conocí la editorial por mi profesora de literatura, Eva, que nos hablaba, ¿no?, de tu labor y de tu poesía, ¿no? Entonces hay muchos puntos ahí muy curiosos a ese despertar, ¿no?, poético, ¿no? Habéis hablado de vuestro origen, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Iba a decir casi vuestro origen familiar. Tú has hablado has mencionado a tu padre médico, creo que has comentado. En el caso de María, toda su familia paterna está vinculada a la veterinaria. María es veterinaria, tú eres de formación, eres abogado, trabajas en temas que tienen que ver con el derecho. Vuestro día a día laboral, digamos que está alejado de lo que a lo mejor el tópico puede dictar que es lo poético, ¿no? Que quizá a lo mejor vuestra realidad parece que sea a lo mejor más árida, pero me pregunto de qué manera influye lo que escribís y cómo buscáis en ese día a día y en ese contacto, cómo vais buscando lo poético, en qué momento surge la inspiración y también cuál es el tiempo que podéis dedicar a la escritura, ¿no? ¿Cómo vais encontrando esos espacios para encontraros con los poemas? Pues
También haciendo un añadido, me encantan los libros porque otro de mis libros favoritos también de ese ámbito era uno de astronomía, que eran de imágenes, iba girando y te salían las estrellas con la estación en concreto. Entonces me lo has dicho y me he visto totalmente en ese momento en la biblioteca. Y es verdad, justo lo que plantea, ¿no, Elena? Y me encanta que lo remarques mucho, porque muchas veces cuando no tu ámbito profesional, laboral, incluso personal, no es poético, tú tienes que buscar y construirlo. Y es verdad que la poesía, desde que la he conocido, primero oyente, lector, escritor, lo veo como esa eterna construcción, casi como los soles que implosionan en sí mismos y van creciendo y se construyen a sí mismos, por el mero hecho de que, por ejemplo, incluso en todos los planos, es una construcción ética y de conciencia del cuerpo, porque entonces yo tengo una discapacidad del 50% y mi sistema nervioso está pelado, como cables de cobre pelados que van chocando con los músculos, y el tiempo a mí me afecta. Tengo esta pierna que ahora tengo un nervio que estará chocando con algo y parece esto que vaya a detectar un termómetro, un terremoto o algo, pero también el cuerpo emocional, en el sentido de que cómo construyo todas las emociones que quiero decir, que quiero expresar, y que la rutina no me permite, porque tengo que hablar de inteligencia artificial, tengo que explicar la tipología de las sociedades mercantiles, y con mucha suerte me toca, y estoy contentísimo, como un niño que juega en el patio, publicidad, que es donde puedo meter más cosas con esencia poética, ¿no? Pero creo que justo también y yo realmente acabé estudiando Derecho porque mi primera preferencia era Filología, como buen, ¿no?, el casi prototipo, digamos, pero Antonio Jiménez Millán, a quien le quiero dar un grandísimo recuerdo y homenaje, y que en paz descanse porque falleció justo hace unas semanas, y era como uno de mis padrinos poéticos, con José Infante y tal. Yo estaba en la gran duda, además después de haberme ido a Francia, de haberme ido a Irlanda, de ganarme la vida en Dublín, compartiendo cama en habitaciones de 10 literas, luego en París con una pareja y decir yo estoy aquí, hacer el levac francés, decir yo me quedo aquí, volver o no, en un caos total, en otra especie de construcción brutal. Me dijo Antonio, haz Derecho, que para ser escritor y poeta no hay que hacer filología, es más, casi se tendría que recetar, ¿no?, como algo totalmente contrario, ¿no? Si quieres él hizo filología, de todas maneras. Claro. Antonio. Exactamente, sí. Que él encima es catedrático de filología. Y digo, pues si un catedrático me lo dice, será por algo, ¿no? Es porque ya he visto la peli. Y ahí entonces empecé. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, ahora en el tren es el momento. Cuando voy caminando es el momento. Y al final, cuando creamos los poemas, tenemos muchos métodos, y como buen método lo investigas, y me voy apropiando de algunos. Ahora me siento a veces muy Claudio Rodríguez porque no me queda otra que de camino en el metro voy escribiendo, y en el paseo de clase a clase voy escribiendo versos mentalmente, que luego voy intentando recordar, que es lo que hacía Claudio cuando paseaba y lo contaba a Brines en una autopoética. Yo, claro, estoy a un salvavidas, ¿no? Es como ahogado en la rutina, en el mar de la rutina, y agarrando los salvavidas siempre que tengo la oportunidad. Es que me hace mucha gracia lo que has comentado de Antonio de Filología, porque yo me acuerdo como la primera vez que leí en público un poema escrito fue cuando hice Ucopoética con Javier Fernández, y claro, yo era la única de ciencias, todos eran estudiantes de letras, de filología, ¿no? Y yo leí un poema de Cuaderno de Campo, que es Carta al Padre. Y claro, Javier le pregunta al resto, que eran todos de letras, que qué les parecía ese poema, ¿no? Y su respuesta es, no es poesía porque no rima, ¿no? Claro. Y claro, y a mí eso me decía, no estudias letras, tú estudias veterinaria porque es tu venta, o sea, tu poesía viene de ahí, ¿no? Y para mí es que lo que yo escribo, todo está impregnado al final de mi trabajo, de lo que me emociona, de lo que me conmueve, ¿no? Siempre cuento que Cuaderno de Campo nace de cosas que he vivido con ganaderos y ganaderas que he trabajado cuando trabajaba en la asociación con las cabras, bueno, de esa reivindicación de la cultura que hay en nuestros medios rurales y en nuestros pueblos, ¿no? Y bueno, por esos recuerdos de infancia, paseos en el campo con mi padre, ratos con mi abuela, con mi madre, todo eso para mí nutre mi narrativa, ¿no? Yo pienso que el poema puede ser lo que le dé la gana, y en mi caso, pues para mí me sirve para pegar el pellizco y que la gente preste atención, ¿no?
Luego es verdad que yo me hice autónoma, pues ahora va a ser justo este mes 5 años que me hice autónoma una semana antes del confinamiento, pero pasé un confinamiento trabajando mucho porque fue justo con las asociaciones de ganadería con las que trabajo, pues como no se podía salir al campo, pues venga, vamos a sacar proyectos, ¿no? Entonces, yo sé que hay mucha gente que tiene un recuerdo dulce de descansar y tal, pues yo no, yo trabajé mucho y siempre digo que las canas me salieron en esos 3 meses, ¿no? Y yo pensaba que al hacerme autónoma iba a tener más tiempo para escribir, ¿no? Pero claro, idealizamos muchas veces la escritura, pero para escribir hay que tener dinero, hay que tener tiempo, hay que tener un espacio, hay que tener personas que se encarguen de las cosas que tú dejas de hacer para escribir, cocinar, limpiar, cuidar, ir a comprar, poner lavadora. Y claro, cuando una saca un libro, Jorge bien lo sabe, una tiene que irse de promoción, tiene que dar entrevistas, tiene que hacer presentaciones. Eso cansa, ¿no? Entonces, claro, yo muchas veces digo, no estoy escribiendo, o sea, a lo tal, ¿no? Para mí la escritura es otra cosa, ¿no? Yo muchas veces, yo tardo mucho en escribir un poemario y luego el tiempo de escritura real es muy corto, pero ese libro y esas imágenes me acompañan y van ahí, pero luego no tienes ese tiempo, ¿no? Y ahora sí es verdad que ya no sé si es por los años, pues ya sí intento arañar algún día solo para la escritura, pero la realidad, que aquí Elena lo sabe, que es mi editora, es que siempre al final pues o lo dejamos para el fin de semana o para el último momento, ¿no? Porque claro, al final tú tienes un trabajo, yo tengo un trabajo y esa es siempre la prioridad, ¿no? Que yo muchas veces, yo no tengo esa sensación de, ay, si no trabajara de esto. No, yo creo que de hecho a mí lo que me emociona y lo que me hace escribir es mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues tengo la suerte de trabajar con asociaciones ganaderas de razas autóctonas en peligro de extinción y en diciembre estuve en La Palma con criadores de la cabra palmera, que es una raza preciosa, con una historia muy bonita, ¿no? Que antiguamente pues subían a la cumbre y tienen muchísimas palabras, muchos oficios, hacen un queso que es el queso palmero, ¿no? Fijaros si está ligado a la isla, que en una capilla de la cumbre hay esbotos de queso palmero, o sea, porque era la economía de la isla, ¿no? Y yo el tener esa ventana y ese contacto con esas personas es que son ellos los que me regalan el poema, ¿no? Esa manera de formar parte de un territorio, de cuidar, de producir alimento, ¿no? Que es otro de mis temas, ¿no? La comida. Yo muchas veces digo, si no tuviera este contacto, ¿no? Y también pues la infancia, la suerte de la familia que me ha tocado, el pueblo, pues posiblemente no sería la escritora que soy hoy en día, ¿no? Y también un poco, creo, ¿no, María? Porque al menos yo lo siento así, cuando te refieres, ¿no? Y como, por cierto, en lo de Hugo Poética, me acuerdo yo también de mi Hugo Poética, también fue gracioso, la gente leyendo cosas de amor, tal desamor, y digo yo, mi madre ha muerto. Y empecé a hablar de la madre muerta y todos, y dice, bueno, ¿qué ha parecido? Estaban todos, bueno, llorando, en plan, diciendo... Y estaba, me acuerdo de esas escenas también, y claro. Y sobre todo las cosas concretas, que en esa idea entra de trabajo, porque es el hecho de un alquiler que hay que pagar, una nevera que no se llena sola, unas cosas que como empresaria individual, pregunta típico de empresario mercantil, tienes que ir llevando, y tú lo sabes bien, los libros, las cuentas, o sea, hay unas cosas que cumplen una función vital, que es que la parte más necesaria, que es los mínimos, se cubran para mínimamente tú poder llegarte a lo que más nos llena, ¿no? Es verdad que muchas veces cuando lo hablo además en los últimos poemas también, en muchas cosas que trabajo, es verdad que claro, no es lo mismo cuando era adolescente a cuando estoy ahora. Obviamente tenía ciertas cosas cubiertas, aunque desde los 17 y 18 años yo ya tenía que pagarme el alquiler y yo ya vivía solo. Yo ya me tuve que ir de casa por muchas cuestiones personales y tal, y tuve una adolescencia bastante compleja con un hermanastro que el pobre pues tuvo una adolescencia compleja y tuvo muchos problemas que arrastraban a la familia y muchas cosas más. Que no han dejado de estar. Ahora tengo unas cosas más con mi familia valenciana por otro ámbito que me lleva también al poema. Sin embargo,
la realidad, la precariedad que vivimos ahora también es poética. Porque, como bien has dicho, el poema no tiene que rimar. El poema, primero, no hay un tipo de poema. Hay poemas de muchas maneras. Es decir, la poesía no tiene una definición única, que eso es lo primero, ¿no? Son nodos de conexiones excéntricas, conceptuales, y hay un poema que puede tener estas cualidades, otro esto, otro tal, pues eso, las poéticas, ¿no? Pero en el terreno más llano, el choque emocional generacional, a mí un tema que me gusta mucho o sufro mucho, que es la parte de la precariedad, claro, se ha construido un eje, pero no solo en el ámbito social, sino en el ámbito íntimo, en ese intimismo social, de decir, es que lo precario me influye en el cuerpo, claro, porque hace que no tenga tiempo ya no para escribir, sino para ir a rehabilitación. Y llevo desde noviembre que tengo este hombro, porque debido a mis problemas está casi recuperable por una cosa que para cualquier persona no habría sido nada, que es que se haya salido un poco. Pero como el nervio no me decía que se me ha salido el hombro, he estado 4 meses con un hombro fuera. Y yo ni lo notaba hasta que me crujió echándome la siesta. Claro, pero no tengo tiempo para recuperarlo. Entonces es curioso cómo todos esos ejes también nos atraviesan, como en un truco de magia, el cuerpo con las espadas que atraviesan la caja. Nos habíamos trazado un esquema férreo, tendría que estar ya Jorge leyendo, pero quería proponeros casi sobre la marcha, quizás reducir un poquito el tiempo de lectura, para poder plantear al menos una pregunta más, para que converséis un poquito más, porque es cierto que lo escucharán ahora, hay una diferencia enorme entre vuestras propuestas. A mí, cuando estaba planteando qué preguntaros, releyendo, tomando nota, intentaba buscar puntos en común y es cierto que escuchando, me parece, por ejemplo, que la actitud ante la escritura, la manera en la que enfrentáis al poema, hay muchas similitudes. También, por ejemplo, en la forma en la que concebís los libros, que son no meros conjuntos de poemas compuestos en una misma época, sino que hay un hilo entre todos ellos, ¿no? entre todos los textos que seleccionáis para un libro. Y también creo que hay muchas cuestiones en cuanto al tema del poema, ¿no? Si es que existe tema del poema, que os acercan. Por ejemplo, una de ellas fortísima es la memoria. Tú has hablado del cuerpo, el cuerpo está presente de formas también muy distintas, pero el cuerpo es una mención constante en lo que estáis escribiendo, los espacios, la casa, que la casa es el terreno simbólico y físico una vez más, del recuerdo, etcétera. No sé cómo os enfrentáis a esos sustentos del poema, ¿no? Cómo os enfrentáis a esa escritura, cómo vais planteando qué queréis decir en cada libro, qué poema, aunque os encante, se tiene que quedar fuera porque no es de ese libro, por así decirlo, y cómo veis también, ¿no?, esas distancias pese a lo mucho en común. Totalmente. Además, justo los elementos, una cosa que me encanta que puntualiza Elena, el hecho de que una misma palabra como concepto tiene unas definiciones subjetivas totalmente distintas entre cada uno, ¿no? Que es lo chulo. Que si nosotros definiéramos desde nuestra subjetividad qué es memoria, qué es cuerpo, ¿no?, todo lo que has marcado, creo que ninguno de los dos daríamos la definición de la RAE, o espero que no. Es decir, y es lo maravilloso, y es por el motivo por el que estamos aquí. Claro, ¿por qué la casa es tan importante? Porque la casa ha sido parte de mi adolescencia, porque yo estaba en una casa con un gotero paralítico, muchos años. Claro, mi mundo era mi cuarto, y un cuarto desde la enfermedad, ¿no? Y ahora un cuarto desde la precariedad, ¿no? Una casa desde la precariedad. A la hora de construir los libros, quizás por la deformación profesional de ser muy metódico, y el derecho no ha ayudado en nada, más metódico todavía, yo lo que hago, con independencia si saco el título o no, es escribir de qué va el libro, aunque en un sentido poético. Y ahí, por ejemplo, el último ya llevo 6-7 páginas a nivel solo conceptual de qué estoy diciendo. Y esto viene del cine, porque para ganarme la vida he hecho de todo, que hay una cosa que no quiere nadie, que son los encuadramientos. Entre la idea de la peli y el guión, alguien tiene que escribir un relato de 25 o 30 páginas que encuadra a la peli.
Yo me hacía eso porque a nadie le daba los créditos ni nada y nadie los quería. Digo, a mí que yo tengo que pagar el alquiler. Claro, al hacer eso aprendí a entender el libro también como un encuadramiento conceptual, subjetivo de todo lo que quiero decir, ¿no? Entonces escribo y mucho, ¿qué digo? Y a partir de ahí saco los poemas. Entonces, y es como lo hago, muy técnico, muy poco poético en ciertos ámbitos, pero en mi manera. Yo, a pesar de haber estudiado una carrera científica, ya, y aquí están mis padres presentes, no soy nada metódica. He sido muy mala estudiante porque me disperso y me distraigo mucho, y de ahí, de esas distracciones y de esa mezcla de intereses, creo que nace también mi escritura, y eso también atraviesa mi trabajo, ¿no? Es verdad que luego saco el trabajo adelante y el trabajo sale perfecto, pero soy muy anárquica. Cuando decía que los libros me acompañan durante mucho tiempo, me acompañan, no tengo un documento en el ordenador, no tengo solo una libreta, o sea, tengo 20 libretas, notas en el móvil, imágenes. Yo funciono mucho por las imágenes, ¿no? Incluso antes de, como tú que escribes, ¿no? De este libro, yo tengo las imágenes perfectamente. Por ejemplo, Fuego láser, que leeré el primer poema, tenía clarísimo la imagen, sin haber escrito una palabra, que era mi padre con una azada abriendo un charco en agosto para que los pájaros pudieran beber. Lo tenía clarísimo. El poema no sé cómo lo iba a escribir ni qué iba a contar, pero para mí es fundamental esa imagen, ¿no? Y también es verdad que yo lo primero que tengo muy claro es el título, sobre todo en poesía. Ese título luego ya se va abriendo, y no es hasta que tengo muy avanzado ese proceso de documentación, vuelvo a esas lecturas. Sí, bueno, leo otros poetas, pero lo que más leo es manuales científicos. Me encanta la antropología. Ahora justo me he matriculado este año en antropología por la UNED con 2 asignaturas, porque siempre he leído ensayos y libros de antropología, ¿no? Y esos son los que me van dando esas claves, ¿no? Pero muchas veces siento que yo no puedo forzar la escritura del poema, ¿no? No sé explicarlo cómo, pero hay un momento que es como que el poema me da permiso, el poema, hablo del libro en sí, de decir, vale, ya te puedes sentar y lo puedes empezar a escribir. Y ahí ya se me aparece algo súper curioso, veo clarísimo qué quiero contar. Como bien decía Elena, nosotros pues no son conjuntos de poemas, tanto Cuaderno de campo como Fuego láser es una historia de principio a fin, forman un universo, ¿no? Entonces es muy curioso porque yo antes a lo mejor sí que sufría o me frustraba por, ¿no? Me siento y no soy capaz de escribir un poema, pero no pasa nada, es que, y ahí yo veo la ventaja de tener mi trabajo fuera de la poesía, porque me da la libertad para vivir fuera de este mundo lamentablemente cultural tan precario, y de poder decidir qué quiero escribir, qué no, con qué tiempo. Yo siempre digo que cuando yo decidí el año pasado sacar Fuego láser, cuando se anunció, una persona de la industria editorial me dijo que como no sacase una novela se iban a olvidar de mí. Aquí está, hasta hace 2 meses, mi editora de poesía, y mis libros pues se venden y funcionan, ¿no? Entonces me siento, es mucho sacrificio, ¿no? El trabajar y escribir, y ahora te vas de viaje y ahora entregas un prólogo, tú lo sabrás, y llevas 20.000 cosas, y luego eso, claro, te pones enferma, estás pachucha, pero luego el decir, no, es que para mí un libro es otra cosa. Fuera de las modas, para mí la literatura es otra cosa, ¿no? Entonces he aprendido a disfrutarlo, ¿no? Yo vivo muy cerca de una poeta maravillosa que es Olga Novo, que ella es profesora en un instituto de secundaria, y ella me dice siempre, yo estoy tan contenta con mi trabajo, dice, porque escribo el poema que quiero escribir. Sí, tú a lo mejor me encargas un poema, ¿no? Muchas veces dice que ella no escribe por encargo, ¿no? Que sí, que a lo mejor podría escribir ese poema por encargo, pero no me da la gana, ¿no? Y al final, esa libertad para mí vale muchísimo, ¿no? Qué guay. Pues hemos estado hablando de poesía, entonces si os parece quizá podemos cerrar con una pequeña lectura para pasar de la teoría a la práctica. Sí. Genial. Yo había pensado
leer 4 poemas nomás, del Desgarro, porque es por lo que teníamos no planeado, sabe que iba... Y como inciso, lo de los títulos me pasa mucho. Es verdad que a veces quizás no los tengo, pero normalmente los busco. Pero ya vas encaminado y hasta que no lo tienes... El título de este lo tengo, este lo tenía en cuanto tal, y el otro igual. Y es verdad que el Desgarro, el poema número 6. Ese niño de 6 años jugando con su madre en el mar sobre una tabla. Ese niño de 6 años que se divierte cuando su padre lo alza al aire, sabiendo que pedirá otra vez el mismo chapuzón. Ese niño de 6 años llamará al abuelo que no quita ojo al nieto bajo sus gafas de sol, a su mayor orgullo, y traerá la fruta para el sofoco. Le contará sus historias de jugador de fútbol, sus regates, porque sabe que ese nieto, su ojito derecho, ve un héroe tras cada anécdota. Y la abuela avisará para comer. La tía seguirá con él porque es un hijo para ella. Ese helado de chocolate que le regala, ese volver al agua un poco más, ese abrazo porque no hace pie, son su maternidad. Paseo estas playas con la huella de ese niño de 6 años, porque esta espuma contra mis tobillos me recuerda que ahora mi abuela va en silla de ruedas, que el Alzheimer de mi abuelo hizo olvidar aquellas historias, que me recoloco hoy sus gafas de sol. Si quienes miran supieran esto, no verían un joven que se adentra en el agua, verían un hijo nadando en el vacío de su madre, sin tabla que agarrar. Siguiendo un poco la estela de los poemas valencianos, y palabras exactas en 2 fragmentos. Un hijo, cuando pierde a algunos de sus padres, se denomina huérfano. Existe una palabra que nombra ese dolor, que dé tiempo y espacio al dolor, lo amanse, lo suavice, le otorgue identidad y un cuerpo. Existe en el lenguaje, pero no existe, al menos que yo sepa, ningún término cuando son los padres quienes pierden al hijo. En el idioma son solo fantasmas. No existe ningún término que explique su dolor, ni tampoco un poema. Aquí no hay poema. Solo intento explicar la ausencia de un término, explicar que mi abuela camina al tanatorio, se acerca al cuerpo, peina un mechón con las uñas, lo alisa, cuida el blanco de la bata, su aspecto, mira lo guapa que ha quedado. No existe ningún término. Por eso invento otro lenguaje para ella, relleno las palabras que faltan, les cambio su significado. Si digo abuela, digo una madre que entierra a su segunda hija. Y iba a leer un... Sí, yo creo que todavía. Ah, vale. Es que mis no me voy a suelen poner... ser a veces un poco más largos. Y este, en cambio, no son todas, son... el primero de un libro que se titula Velas sobre una puerta, que la idea del título me vino escuchando un podcast con mi novia en Madrid, en una, le digo siempre de broma, en una guardilla de 2 metros cuadrados, no tan pequeño, un poquito más grande el piso, pero ella siempre dice, esto cuento aquí como si estuviéramos en la máxima precariedad, ¿no? Pero antes de ello estuvimos viviendo en Roma un buen tiempo y escribí varios poemas, quería leeros uno de ellos, el de 16 de octubre. Un mes viviendo en Roma y hemos sobrevivido. Italia convierte todo en algo sobrehumano. Italia es sobrehumana. Roma es sobrehumana. El amor en estas calles, en sus tiendas. Amar en Roma implica amar de una manera sobrehumana. Como en esta cena para 2, celebrando nuestro primer mes aquí, celebrando otro 16 juntos, como todos los 16. ¿Con qué 3 personajes históricos cenarías?, me preguntas. Y te hace gracia que solo cite poetas. La historia se resume en su poesía, te digo, y pienso en Ode, en Paun, en Cernuda, mientras cito versos suyos de memoria entre aperitivos, si el hombre pudiera decir lo que ama. Tú me cuentas cuáles serían las personalidades de tu banquete y debatimos entre risas los temas de conversación.
Pero en verdad no cenaría con ninguno de mis 3 elegidos ni con los tuyos, no cenaría con nadie más, no querría cambiar esta mesa, no, cenaría solo contigo, cenaría solo con el amor, con todo lo que amo, y es ahí cuando recuerdo las cenas con mis padres en el Vivaldis, antes de que mi madre muriera, antes de venir con ella por primera vez a Italia, que hizo sobrehumano el amor de una madre por su hijo. Solía yo de niño, como ahora, pedir una pizza para cenar y un tiramisú. Solía yo de niño, como ahora, fantasear con esas cenas que no recuerdo en qué día de la semana caían, pero todos esos días sin agenciar en ningún calendario ni semana eran sin nombre ni número, consecutivos, un eterno día de felicidad. Hoy estamos en ese día, tú y yo. Hoy cenaría con las únicas personas que me han importado en toda la historia de la humanidad. Hoy daría toda la humanidad entera y toda su historia por disfrutar esta cena así, por la oportunidad de que conocieras a mi madre, por la oportunidad de que vieras a mi padre hablar de mi madre sin llorar a pesar de los años, a pesar de tanto tiempo en que este doloroso dolor no ha menguado, por la dichosa oportunidad de oír su voz, la voz de mi madre un día más, una cena, un aperitivo, hasta este dichoso postre donde su voz resuene, vibre, lo justo y suficiente para preguntarme por ti. Entonces, tú eres Raquel, qué alegría conocerte y contarle a mi madre toda nuestra historia, la epopeya de cualquier persona, de 2 enamorados más, entre los millones que ha habido y hay y no sabemos sus nombres. Hoy conozco todos sus nombres, hoy los deletreo de memoria cuando digo tu nombre, hoy los escucho en la palabra, en las palabras de mi padre al ver a mi madre una vez más, y que estuviera mi tía Amparo también, que charlaran las dos contigo y bromeasen de cómo era yo de pequeño, que te contasen las miles de anécdotas y las escuchases reír, que te contasen la Navidad en la que tuve a mi padre disfrazado desde las 5 de la madrugada montando el barco vikingo de Playmobil conmigo porque pensaba que era Papá Noel, pero hijo, tiene que repartir el resto de regalos y que no me importara más allá de no entender dónde se había metido mi padre en un momento así, que te contasen esa y todas las demás, aquella con la batería nueva sin dar bien ni una sola nota, divirtiéndome con el estruendo, que te contasen y que planeaseis juntas las próximas Navidades, como eran antes de que ella muriera, como si no supierais que sería ya demasiado pedir, que ya esta cena los 5 juntos ha sido un milagro divino, un milagro italiano que solo puede ocurrir en Roma. De la vida se sobrevive, de los milagros no, pero no querría otra cena, ni querría otros comensales. La historia y la historia de las cosas sencillas, solo eso, la historia de las cosas sencillas, y que nuestra vida se resume en las personas a las que amamos y en que son contadas las ocasiones en que podemos decírselo. Yo voy a leer 2 poemas de mi último libro, de Fuego la Sed. En el principio, allí, solo el tiempo del mortero. Era en la orilla donde aprovechaban las cavidades, molían el cereal, en las solanas las manos desnudas, una a una quitaban las piedras. Así también se sembró mi corazón, sachando la tierra, haciendo el surco. Cada lugar tomaba el nombre propio de aquellos que lo habitaban, de aquellas que lo rehacían, sin separación entre la labor y la casa. Con la burra bajaban, cántaro a cántaro la mecían, por el regreso, en una aguadera, ahora el niño que fue ya no susurra al paso. Abre huecos donde antiguamente existía una ribera. Entre esquelas de junco apura el agua que hoy ahoga el barro. Abre con una pequeña azada nuevos agujeros, minúsculas albercas, para que ahí los pájaros, criaturitas, puedan al fin beber. Nadie lo registró. Decían que estaban más que acostumbrados a mirar a la muerte una y otra vez a la cara. Sin memoria, así puedes maldecir un lugar y despoblarlo. Pero una rabia silenciosa siempre nacerá de los vestigios de la historia. Cuando alguien muere, lloramos, formamos parte del ritual, nos abrazamos, nos entregamos sin mesura a la despedida. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con un arroyo, un sendero, un pantano, una dehesa, una familia de árboles, un rebaño,
un ser que se desvanece. Ya no llora este paisaje. A nosotros nos cosieron los párpados para que los muertos no supieran, no contaran. Ellos siempre señalaron. Renegad de la nostalgia. En ella también se esconden el poder, la violencia, la sequía. Pues muchas gracias a Jorge y a María, muchas gracias de nuevo a ustedes por habernos acompañado y gracias también a todo el equipo técnico, sobre todo, que ha hecho posible esta actividad. Muchas gracias de nuevo.